Capítulo 3. Un atisbo de poder. Naruto estaba sentado en su escritorio, revisando sus pilas de papeleo a una velocidad vertiginosa. Se movía tan rápido que los chunin que le traían documentos empezaban a cansarse de tanto llevarlos de un lado a otro. A medida que colocaban una nueva pila a su derecha, esta disminuía de tamaño mientras la de su izquierda aumentaba. Era un ritmo caótico que solo el Hokage podía controlar. Era temprano por la mañana cuando Emiko contempló a Naruto con admiración por su destreza. Apenas había pasado una semana desde que se convirtió en Hokage, y, sin embargo, Naruto manejaba el cargo como si llevara años al frente de Konoha. Emiko casi dejó caer su portapapeles, hipnotizada por el trabajo de su Hokage. La joven, que acababa de cumplir 32 años, había sido secretaria del cuarto y el quinto Hokage cuando estos asumieron el cargo, y debía admitir que, en lo que respecta al papeleo, Naruto los superaba con creces. El tercero, a su regreso tras la prematura muerte del cuarto, ya era un experto en el puesto de Hokage. Sin embargo, tanto el cuarto como el quinto Hokage tuvieron dificultades durante sus primeras semanas como Hokage, adaptándose al hecho de que todo su día sería trabajo. Desde la madrugada hasta la noche, su agenda estaba repleta, y les costó acostumbrarse a un cambio tan intenso. Los ninjas comunes tenían misiones que cumplir, y algunos podían dedicarles días, incluso semanas. Sin embargo, a pesar de la interminable lista de misiones, los ninjas aún encontraban mucho tiempo para relajarse. Konohagakure era una aldea lo suficientemente grande como para que, en ocasiones, un ninja pudiera quedarse en Konoha sin nada que hacer durante días. Con los años, Emiko había aprendido que todo cambiaba al convertirse en Hokage. Día tras día, debían trabajar. Jamás mostrar cansancio. Jamás mostrar debilidad. Era un proceso agotador que no tenía fin. Convertía al ninja en un adicto al trabajo, como sucedió con el cuarto y el quinto. Sin embargo, Emiko observó que tenían la suerte de contar con personas que los amaban y que podían rescatarlos de la desesperación que los asfixiaba. Les habían enseñado que el descanso y el trabajo podían coexistir. Tenían el privilegio de aprender de sus errores y mejorar gracias a ellos. Pero cuando Emiko observaba a Naruto trabajar, no sentía la misma desesperación que habían experimentado sus dos predecesores. Él era un rayo de sol que cumplía con su deber y, además, sabía disfrutar del proceso. Ella no sabía cómo lo había hecho aquel hombre. Al principio pensó que podría haber sido el manual de los Kage. Sin embargo, luego recordó que ese libro ya existía en la época del cuarto Hokage. El libro decía que un gran Hokage se forjaba equilibrando el trabajo y el ocio, pero eso no impidió que el cuarto y el quinto se vieran desbordados por el trabajo. Era difícil no hacerlo con el peso de la aldea sobre sus hombros y las responsabilidades que ello conllevaba. Con semejante presión, era un milagro que ninguno de los Hokage perdiera la cabeza. A Emiko le impresionaba aún más que Naruto lo estuviera haciendo mejor que ellos, incluso con la presión añadida de tener una votación para Jounin en 2 meses. Emiko observó el perfil del rostro concentrado del hombre mientras un leve rubor coloreaba su piel tersa. Era casi idéntico a su amor platónico de la infancia, el Yondaime Hokage. Sin embargo, Emiko sentía que el chico frente a ella era incluso mejor. No sabía por qué. Quizás fuera su eficiencia en el trabajo, o tal vez porque simplemente le recordaba a su propia juventud. En cualquier caso, Emiko sabía que se sentía atraída por él. Una hora después, dieron las 9 AM y Naruto decidió que era hora de su descanso. Esperaba que Emiko se marchara tras despedirse, como había hecho toda la semana. En cambio, se sorprendió al encontrarla frente a su escritorio con una mirada de determinación en sus ojos violetas. También notó el rubor en sus mejillas. La saludó cortésmente. «Sí, Emiko-san». Su rubor aumentó. Era extraño cómo Naruto se dirigía a la gente, otra característica que había llegado a apreciar. Hablaba con quienes lo rodeaban de una forma muy parecida a como lo había hecho el tercer Hokage en su vejez. Era completamente opuesto a lo que había oído de él antes de que se convirtiera en Hokage. Naruto hablaba con autoridad, con un tono paternal y protector. Emiko intervino. «Hokage-sama, solo quería saber cómo lo hace». Naruto arqueó una ceja mirando a la mujer. «¿Qué quieres decir? ¿Cómo manejas toda la presión?» Emiko encontró valor en sus palabras, realmente interesada en la capacidad de su Hokage para sobrellevar responsabilidades tan pesadas. «Estuve allí cuando el cuarto y el quinto comenzaron su mandato como Hokage, y ninguno de ellos ha manejado el título con tanta delicadeza como tú». Naruto sonrió ante sus palabras, provocando que el corazón de la mujer se acelerara por un instante.
Gracias por tus palabras. Me honras. El Uzumaki se puso de pie y miró por la ventana, contemplando Konoha mientras se reconstruía lentamente. ¿Deseas saber por qué puedo seguir con mis asuntos con tanta tranquilidad, sabiendo perfectamente que la mayoría de los Jounin de esta aldea me consideran un simple idiota? Emiko y los Anbu ocultos, a excepción de Bear, se estremecieron ante las palabras del hombre. Si bien sabían que no era así, también conocían la opinión que los ninjas de Konoha tenían de él. Era una triste realidad. La opinión de los ninjas de Konoha sobre Naruto se había inclinado cada vez más a favor del Uzumaki desde su regreso con Jiraiya. Sin embargo, de una manera extraña y ridículamente irónica, sus opiniones negativas parecían reavivarse tras su ascenso a Hokage. Esto se debía probablemente a que muchos, aunque poco a poco empezaban a comprender y aceptar al rubio, aún creían que el Hokage interino no estaba preparado para tal cargo. El Uzumaki continuó: lo he dado todo por esta aldea. Es mi hogar. Crecí huérfano y fui despreciado por algo que no podía controlar. Quienes lo escuchaban conocían la verdad tras el ataque del Kyuubi, pero nunca se la habían mencionado. Hubo un momento en mi juventud en el que llegué a mi límite. Sabía que un paso en falso me llevaría a una vida de odio y venganza. En ese momento no me importaba nada y estaba listo para dar un giro radical a mi vida. Sin embargo, algo me detuvo. Mi primer amigo de verdad, alguien que creía firmemente en lo que podía lograr, apareció y me salvó de la desesperación. Naruto se giró hacia Emiko con una mirada ardiente. Emiko jamás había visto nada más cautivador mientras contemplaba los ojos azul celeste del Hokage, con la luz del sol entrando por las ventanas y delineando al Uzumaki. Ese hombre era Sarutobi Hiruzen. Me hizo comprender que había mucho más por lo que vivir que una simple venganza. Crecí desde entonces, intentando seguir su ejemplo. Le debo muchísimo por haberme salvado. Le juré que me convertiré en el mejor Hokage de la historia. No me cabe duda de que lo lograré, porque fue Hiruzen quien me encaminó por esta senda. Él creyó en mí. Así que me preguntas por qué no siento presión, Emiko-san. Emiko asintió atónita, aferrando su portapapeles al pecho mientras los Anbu ocultos se mantenían al borde de las sombras, expectantes. Naruto le respondió: ¿qué hay que temer cuando fue la fe la que me trajo hasta aquí? Así como Jiji tuvo fe en mí para cambiar, yo también tengo fe en los shinobi de esta aldea. La amplia sonrisa de Naruto no flaqueó mientras Emiko asimilaba lentamente las palabras que acababa de oír. Esbozó una leve sonrisa e hizo una reverencia, agradeciéndole antes de marcharse. Una vez que se hubo ido, Naruto se acercó a su pergamino sabio y se lo colgó al hombro, echando un último vistazo a la única fotografía enmarcada que descansaba sobre su escritorio. Era la hoja que había mandado plastificar a principios de semana. Su sonrisa era sincera mientras se dirigía a su siguiente destino. Sin que él lo supiera, su equipo Anbu había encontrado una nueva chispa de motivación para sus deberes. El equipo Anbu permaneció en silencio, pero todos conocían el pacto tácito que los cuatro acababan de sellar. No importaba a dónde fuera ese hombre, Hokage o no, lo seguirían hasta el fin del mundo y de regreso. Naruto recorría Konoha a paso lento, pensando en su primera semana como Hokage. Había sido, cuanto menos, muy interesante. Para empezar, se alegró al saber que 3 de los 5 daimyo con los que había contactado habían aceptado su tratado y ya habían enviado a su gente para ayudar. Toki había enviado a algunos de sus propios equipos de reconstrucción, que habían llegado 2 días antes. Su llegada fue muy bien recibida y ayudó a acelerar la reconstrucción de Konoha. Haruna se alegró de tener noticias de Naruto después de tanto tiempo y le dijo que le alegraba que hubiera aceptado su ayuda. Envió a un gran número de personas para ayudarlos, algunas de las cuales ni siquiera eran obreros de la construcción. Simplemente fueron enviados para ayudar, cumplir con lo que se les encomendó y disfrutar de la experiencia en el extranjero. Su caravana llegó 2 días después de que Naruto enviara su carta de peticiones. Haruna también indicó en su respuesta que le gustaría ir a Konoha y reunirse con él, queriendo saber cómo estaba. Naruto accedió gustoso a concertar una cita con ella. Le respondió que podría reunirse con ella en 2 semanas. Su respuesta se envió un día después de recibir su mensaje. Chikara estaba más que dispuesto a enviar a sus obreros de la construcción. Udon no Kuni no era un país muy grande. Al contrario, era uno de los más pequeños, pero la ayuda fue bien recibida. También envió varias caravanas de vendedores de fideos para alimentar a los trabajadores y a cualquiera que estuviera dispuesto a pagar. Era una gran oportunidad de negocio para Udon no Kuni.
La gente de todo el mundo que venía a ayudar a Konoha probablemente probaría los fideos, lo que, si les gustaba la comida, los animaría a visitar el país de los fideos. Udon no Kuni se hizo famoso por sus fideos de renombre mundial, de ahí su nombre, país de los fideos. Naruto se enteró de que, cuando llegaron hacía 3 días, Teuchi, el dueño de Ichiraku Ramen, había intentado conseguir la receta de los fideos para añadirla a su ramen y mejorarlo aún más. Naruto suspiró con disgusto, ya que llevaba casi una semana sin probar el ramen de Ichiraku. Uno de sus chunin le informó que el lugar estaba empezando a ser reconstruido, así que quiso ir a ver a los 2 fabricantes de ramen. Lamentablemente, sus deberes como Hokage no se lo permitían. El único tiempo libre que se tomaba lo dedicaba a entrenar. La única vez que comía era, generalmente, en su oficina, mientras trabajaba. Tras su primer desayuno como Hokage, comprendió que no podía salir a su antojo ni disfrazarse todo el tiempo. Era extraño y lo hacía sentir como si estuviera espiando a su aldea. Después de ese primer día, dejó de salir y optó por que los chunin le trajeran la comida. Esto redujo el tiempo que pasaba fuera de su escritorio y le ayudó a agilizar el ritmo de su interminable papeleo. La única razón por la que nunca pidió ramen de Ichiraku a través de sus chunin era porque, en realidad, quería verlos a los 2 más que comer su ramen. No se equivoquen, seguía deseando probar su ramen, pero, de nuevo, no se sentía bien si no comía en su restaurante con ellos presentes. Pensó en convocarlos a su oficina, pero desechó la idea, sabiendo que también estaban ocupados con la reconstrucción. Retomando el tema, Naruto reflexionó sobre las respuestas de los 2 últimos daimyo. Extrañamente, Koyuki y Sumaru no habían aceptado el trato. Al menos no todavía. Sumaru dijo que solo aceptaría los términos después de reunirse con Naruto y, según sus palabras, ver cuánto había avanzado, o algo así. Naruto respondió y acordaron reunirse en 1 semana y media, probablemente 1 o 2 días antes de su encuentro con Aruna. La respuesta de Koyuki llegó al día siguiente de que Naruto enviara sus cartas. Se alegró de saber de él, al igual que Aruna. Sin embargo, escribió que solo aceptaría el tratado si él la ayudaba con un papel en su próxima película. El rodaje tendría lugar en 1 semana, lo que significaba que debía partir a más tardar al día siguiente, ya que el viaje a Arunokuni duraba 3 días. Le pareció extraña la petición, pero no le dio mayor importancia. Si todo lo que tuviera que hacer fuera interpretar un personaje durante un par de minutos para poder ayudar mejor a reconstruir Konoha, no se opondría. Naruto ya se había puesto en contacto con su antiguo equipo a través de Chunin, pidiéndoles ayuda para la misión, ya que ellos fueron quienes salvaron el país de Koyuki junto a él. La razón principal por la que les pidió ayuda era que hacía muchísimo tiempo que no los veía. Había visto a Kakashi en el cementerio la semana anterior, pero la conversación fue demasiado breve comparada con las otras veces que habían estado juntos. Por otro lado, hacía más de 1 mes que no hablaba con Sakura. La había visto la semana anterior cuando fue a visitar a Tsunade, que seguía en coma, y un par de días antes, después de derrotar a Pain. Sin embargo, no llegaron a hablar. Estaba tan acostumbrado a verlos y hablar con ellos a diario que ya empezaba a echar de menos los puñetazos de Sakura, lo cual era una lástima. De hecho, no había visto a ninguno de sus amigos habituales desde que se convirtió en Hokage. Esta era la primera vez que salía de su oficina, salvo para entrenar o buscar más pergaminos en los archivos de Konoha. Naruto dormía, comía y trabajaba en la torre del Hokage, lo que hizo que su primer paseo por la aldea fuera aún más agradable. Todavía no había bajado al departamento de misiones, donde probablemente tendría la oportunidad de ver a gente conocida. Normalmente, simplemente hacía una lista de misiones y nombres, y luego se la entregaba a un Jounin para que las distribuyera, así no tenía que dedicarle demasiado tiempo, justo lo contrario de lo que solía hacer el tercer Hokage. Naruto se sorprendió al ver cómo se iluminaban los rostros de tantas personas al verlo. Sonrisas, saludos y muestras de afecto le llegaban de gente a la que estaba seguro de no conocer jamás. Y algunos de los rostros que recordaba vagamente de años atrás habían estado llenos de odio y aversión. Incluso quienes trabajaban se detenían para saludarlo. Era un contraste abismal con la forma en que la gente solía comportarse en su presencia, pero él acogió el cambio con alegría. El joven Hokage siempre devolvía la sonrisa y el saludo a quienes le correspondían. Incluso se sonrojó un poco al oír a varios grupos de chicas y mujeres hablar de su atractivo. Gracias a su fusión con el Kyuubi, Naruto había descubierto que su oído se había agudizado considerablemente, al igual que sus demás sentidos.
Incluso por encima del bullicio que inundaba la aldea, podía oír lo que las mujeres decían de él. No le sorprendió que lo compararan con el cuarto Hokage. Tras descubrir que su bolsa de objetos se estaba llenando de pergaminos, Naruto optó por conseguir un chaleco de Jounin con bolsillos para poder guardar varios. Tuvo que cambiar su mono por una camisa de manga larga del mismo color que sus pantalones, ya que el cuello del mono chocaba con el del chaleco. Con el chaleco, se parecía aún más al Yondaime Hokage. Aunque los pantalones y la camisa naranjas, que le llegaban más allá de las mangas de la capa, le daban un toque personal, Naruto continuó su tranquilo paseo por la aldea mientras repasaba la semana anterior. Su entrenamiento mejoraba notablemente. Su control sobre el viento progresaba a un ritmo excepcional. Comenzó a estudiar ciertas técnicas de futon para añadirlas a su arsenal de ninjutsu. Se había dado cuenta de que la mayoría de sus ninjutsu eran variaciones del Rasengan, lo que le impulsó a ampliar su repertorio. Recordó lo que Kakashi le había dicho en una de sus primeras misiones como genin, que un Hokage debía dominar más de 1000 técnicas. Si bien es cierto que un Hokage debía poseer características más importantes, dominar más de 1000 jutsu era toda una hazaña. Recordar las palabras de su sensei le dio a Naruto mayor motivación para lograrlo. Disfrutaba del viento y agradecía que esa fuera su afinidad. Según lo que había leído en los pergaminos de la biblioteca de sus padres, el viento, de los 5 elementos, era el que con mayor facilidad superaba su debilidad, el fuego. Sin embargo, eso no le impidió seguir practicando el Rasengan. Quería dominarlo para poder usar el jutsu con una sola mano, como su padre y Jiraiya. Hasta ahora, le iba bastante bien. Casi lo había conseguido gracias a su nuevo dominio del control del chakra. Ya no necesitaba un clon para crearlo, solo 2 manos en lugar de una. Sin embargo, el difunto y gran Jiraiya le había dicho en varias ocasiones que el cuarto Hokage podía crear el Odama Rasengan al instante con una sola mano, y eso era lo que Naruto anhelaba. Según Jiraiya, era una de las cosas que hacían tan poderoso al cuarto. Usando el poderoso Odama Rasengan en combinación con su Iraishin no Jutsu, el Yondaime podía derrotar a un adversario en un instante, sin siquiera realizar un sello manual. Aparte del ninjutsu, el fuinjutsu estaba mejorando gradualmente. Ahora estaba estudiando los pergaminos de nivel intermedio, que ocupaban la mayor parte de la sección de sus padres en los archivos de Konoha. Naruto se había dado cuenta de que muchos de los pergaminos que leía no le enseñaban técnicas específicas. En realidad, enseñaban al lector cómo utilizar el fuinjutsu. Si bien proporcionaban ejemplos de ciertas técnicas, los pergaminos cumplían bien su función de sentar las bases para que el usuario las desarrollara. Fomentaban la imaginación del usuario para crear sus propios sellos. Naruto había utilizado sus conocimientos para colocar 3 clones con el modo sabio activado en sellos de suspensión temporal dentro de su pergamino sabio. Cada clon tenía su propio sello, ya que eran demasiado grandes para caber en uno solo. El tamaño del sello corresponde al objeto sellado en su interior, es decir, seres vivos. Cualquier cantidad de objetos inanimados, sin importar su tamaño, podía colocarse en un sello del tamaño deseado. Sin embargo, esto no se aplicaba a los seres vivos, incluidos los clones. Solo se podía contener un ser vivo a la vez en un sello. Al parecer, si había más de uno, ambos chocarían sin saberlo dentro y destruirían el sello. Sin embargo, a Uzumaki no le importaba. Desde el principio quiso sellar clones en el pergamino sabio, así que, si cada uno tenía que tener el suyo, pues que así fuera. Simplemente no sabía cómo sellar seres vivos, ni clones, hasta entonces. Mientras que antes invocaba clones mediante el pergamino sabio desde la montaña Myoboku, los cuales estaban constantemente conectados a él, estos nuevos se encontraban en un sello de suspensión temporal, lo que cortaba la conexión y no le suponía un esfuerzo continuo. Este nuevo método para activar su modo sabio era mucho más efectivo. Intentó entrenar Genjutsu, su mayor debilidad, pero lo encontró frustrante y lo abandonó. El genjutsu simplemente no era lo suyo, y la única utilidad que le encontraría sería para repeler el genjutsu de otros ninjas. Sin embargo, ya tenía una idea de cómo prevenirlo. Solo requería fuinjutsu, lo que significaba que no podía trabajar en ello hasta dominar esa técnica. Así que descartó la idea de entrenar genjutsu y la dejó para más adelante, hasta encontrar la forma de contrarrestarlo con su fuinjutsu. Estaba a punto de comenzar con esta técnica, ya que tenía una idea general de cómo crear un sello anti-genjutsu. Finalmente, además de la poca práctica de kenjutsu que tenía, decidió comenzar a entrenar taijutsu, o más precisamente, la velocidad en el combate cuerpo a cuerpo.
Había empezado a entrenar taijutsu el día anterior, añadiendo algunos clones para que lucharan entre sí. Así podría observar cómo funcionaba su estilo de lucha y analizarlo hasta considerarlo lo suficientemente bueno como para dominar el estilo que realmente quería perfeccionar. Sin embargo, Naruto estaba más interesado en aumentar su velocidad pura. Su padre era conocido por su rapidez, y a Naruto le gustaba la idea de convertirse en el hombre más rápido del mundo, incluso más rápido que su padre. Aún así, le quedaba un largo camino por recorrer antes incluso de intentar la complejidad del sello Iraishin no Jutsu. Esa técnica era la cumbre de los sellos, y no debía tomarse a la ligera por un tiempo. Aún así, Naruto pensó que al menos debería aumentar su velocidad hasta cierto punto. Esto lo llevó a usar pesas bajo la ropa. Sus muñecas y tobillos estaban sujetos con cuentas de chakra cuyo peso aumentaría gradualmente a medida que su cuerpo se adaptara. Ambas estaban ocultas por las mangas de su camisa y pantalones naranjas. Debajo de su chaleco y camisa de Jounin, llevaba un chaleco azul delgado con placas de peso ajustables. Empezó con un peso bastante elevado y notó el cambio con facilidad. Se había puesto las pesas adicionales el día anterior, así que necesitaba tiempo para acostumbrarse. Naruto ralentizó su paso al divisar su destino. La floristería Yamanaka, al ser un edificio propiedad del clan, fue uno de los primeros en ser reconstruidos. Se alegró al ver el cartel de abierto mientras entraba. El timbre sonó suavemente, anunciando la llegada de alguien. Ino estaba sentada en un taburete con la barbilla apoyada en la mano. Se inclinaba sobre el mostrador de cristal de la vitrina de la tienda, donde estaba la caja registradora. Junto a ella, también en un taburete, estaba Tenten, imitando la postura de la otra chica. Se habían hecho amigas íntimas después de que las asignaran a una misión recientemente. Solían charlar sobre sus aldeas y los chicos de sus vidas. Tenten por fin había encontrado a alguien con quien podía ser ella misma. Las dos kunoichi se habían quedado mirando la puerta de la floristería, aburridas. Habían estado cotilleando casi todo el día, pero últimamente se les habían acabado los temas de conversación. Además de la invasión de Pain a Konoha, el tema más candente entre las dos reinas del chisme era, sin duda, el nombramiento de Naruto como Hokage. Después de hablar tanto de Naruto, les costaba hablar de otra cosa. Cada vez que intentaban cotillear sobre algo diferente, la conversación siempre acababa girando en torno a Naruto. Decidieron seguir hablando del tema, ya que principalmente hablaban de Naruto, lo que significaba que Ino era la que más hablaba. Le acababa de contar a Tenten sus interacciones con el Uzumaki y las pocas veces que había ido de misión con él. La opinión de la Yamanaka sobre Naruto no era, cuanto menos, muy favorable. Ino admitió que era muy fuerte cuando quería serlo, pero al parecer eso no le importaba mucho a la Yamanaka. El resto de lo que dijo la chica fue, en su mayoría, despectivo hacia el Uzumaki. Aunque Tenten no compartía algunas de las opiniones de Ino, le resultaba cada vez más difícil ver a Naruto con los mismos ojos que antes. Tenten lo tenía en alta estima por haber salvado a Neji de su visión distorsionada del destino y por las numerosas ocasiones en que les había sido de gran ayuda a ella y a su equipo en las misiones que habían realizado juntos. Sin embargo, tras escuchar todo lo que Ino tenía que decir sobre él, empezaba a creer que Konoha se había equivocado al elegir al Hokage. Tenten desvió la mirada hacia la nuca de Ino y dijo, «Estoy aburrida». Ino apoyó el otro brazo en la encimera y giró la cabeza para mirar a Tenten. «Yo también». Timbre. Ino se irguió y estiró los brazos por encima de la cabeza con los ojos cerrados, ajena a la expresión de sorpresa de Tenten al ver quién había entrado. La Yamanaka se tapó la boca con la mano mientras bostezaba aburrida. Abrió lentamente los ojos y dijo, «Hola y bienvenida a Yamanaka Ana. ¿En qué puedo ayudarte?» Al terminar su pregunta, se dio cuenta de quién era y sus ojos casi se le salieron de las órbitas. Naruto, su Hokage, estaba de pie en la entrada de la floristería de su padre, riendo entre dientes. Las dos kunoichi se sorprendieron al verlo. Había estado encerrado en su oficina durante la última semana, así que verlo de repente de esa manera era desconcertante. El joven Hokage se acercó a la caja registradora con una brillante sonrisa y dijo, «Sí, esperaba que pudiera ayudarme a encontrar cierta flor». Ino se quedó paralizada, como pez fuera del agua, mirando fijamente a la persona que tenía delante. Ni siquiera registró sus palabras. Simplemente se quedó mirándolo. Tenten también estaba sorprendida, pero seguía coherente. Miró a Ino y vio que estaba congelada, así que volvió a mirar a Naruto y le preguntó, «Hola, Naruto, ¿cómo has estado?» La expresión de confusión de Naruto ante la mirada fija de Ino se volvió lentamente hacia Tenten.
Al verla, su rostro se iluminó y le habló como si no la hubiera notado al entrar. Tenten. ¿Cuánto tiempo sin verte? Estoy genial. ¿Cómo has estado? Tenten le devolvió la sonrisa, contenta de que lo primero que dijera no tuviera nada que ver con sus compañeros. Casi nunca hablaban y no se conocían prácticamente nada, así que era agradable saber que él también se preocupaba por ella. Yo también estoy bien. Lee y Neji también están bien. La sonrisa de Naruto volvió, pero con un poco menos de vigor que antes. Ya no era tan amplia y deslumbrante como antes. Esta era más pequeña, pero más sincera. Me alegra oír eso. Los ojos de Tenten recorrieron la figura de Naruto de arriba a abajo. A él no le incomodaba su mirada inquieta, pues ya había presenciado ese comportamiento en muchas de las mujeres que había visto pasar por Konoha. Tenten seguía sonriendo mientras sus ojos volvían a posarse en el rostro de Naruto, así que supongo que lo que dicen es cierto. Eres el Hokage. Es difícil creer que un bufón como tú pudiera lograrlo. Tenten sabía que Naruto era el Hokage. Simplemente no podía evitar burlarse de él. Todo lo que había escuchado de Ino, y de las veces que habían trabajado juntos, le decía que él siempre se enojaba con facilidad, y no iba a desaprovechar esta oportunidad. Estaba aburrida, y su lado cínico no iba a dejar pasar la ocasión. La especialista en armas sabía que se enojaría después, pero eso era antes, y esto era ahora. Anticipaba lo que se avecinaba. Una discusión y gritos sobre lo genial que era y lo mucho que merecía el título. Nunca llegó a concretarse, pues la sonrisa de Naruto se ensanchó y, rascándose la nuca, rió entre dientes. Supongo que sí. Hice mi mejor esfuerzo y fui recompensado. Hay muchas cosas que quiero cambiar, sobre todo la forma en que la rama principal trata a Neji y a su familia. Espero poder mantener mi sueño después de la votación de Jounin y ayudar a Neji en el proceso. La sonrisa de Tenten se desvaneció al darse cuenta de que todo lo que Ino le había contado sobre aquel hombre se había esfumado. No era la reacción que esperaba. Era sincera y comprensible. El hecho de que aquella cabeza hueca aún pensara en la promesa que le había hecho a Neji hacía más de 3 años decía mucho de su carácter. Se alegró de que la persona a la que había admirado tanto no fuera como Ino se la había descrito. La sonrisa de Tenten volvió a aparecer poco después. Ino había estado observando la interacción entre ambos, saliendo de su estupor tras escuchar las primeras palabras de Tenten. La Yamanaka también se sorprendió por la actitud de Naruto. Ino comprendió la pregunta de la otra chica y la felicitó por ello. Ver a un Naruto frustrado seguramente les alegraría el ánimo. Sin embargo, se sintió profundamente disgustada al ver que no ocurría tal cosa. También le sorprendió que Naruto le respondiera con tanta calma y serenidad. De hecho, quedó impresionada. Tras finalizar la conversación entre ambos, Ino se dio a conocer preguntando: ¿qué era lo que necesitabas otra vez, Hokage-sama? Naruto la miró y dijo: no hace falta que me llames Hokage-sama, Ino. Ella asintió, y una parte de ella se sintió halagada al saber que podía dirigirse a su líder de esa manera. Nunca pensó que Naruto sería tan amable con ella, especialmente después de cómo solía tratarlo. Y quería encontrar una flor en particular. Como sabes, soy bastante torpe y no se me dan bien las flores. Tenten notó que Ino no contradecía al hombre cuando éste se describió a sí mismo como torpe. Ino se levantó y rodeó el mostrador, diciendo: por supuesto. ¿Qué busca? Naruto se giró mientras caminaban juntos por los pasillos de la pequeña tienda. Algo que le vendría bien a un ser querido que ha fallecido. Ino ya estaba rebuscando entre las flores. Era de dominio público que Jiraiya, uno de los Sannin, había sido uno de los maestros de Naruto. ¿Para Jiraiya-sama, supongo? No. En realidad, son para otra persona, dijo Naruto, girando la cabeza hacia las ventanas y observando a la gente que pasaba frente a la tienda. Sus palabras captaron la atención de ambas chicas. Ino tuvo que interrumpir su búsqueda para mirar a Naruto, sorprendida y a la vez muy interesada. No conocía a nadie cercano a Naruto que hubiera muerto, aparte de los Sannin. Jiraiya, ¿ah? ¿Quién es ese? Una triste sonrisa cruzó el rostro de Naruto. Un viejo amigo mío. Le debo más de lo que las palabras pueden expresar. Las dos chismosas se molestaron un poco porque Naruto esquivó la pregunta de Ino, pero lo interpretaron como una indirecta para no seguir hablando del tema. Si de verdad hubiera querido que lo supieran, les habría dicho quién era. Ino, como buena florista, recordó sus palabras sobre el amigo fallecido y la deuda que tenía con él. Volvió a mirar las flores y enseguida encontró la perfecta. Ajá. Aquí está. Naruto la vio recoger una planta con múltiples flores moradas que recorrían su tallo.
La tomó por la maceta y se la entregó al hombre. Es una campanilla. Desde hace mucho tiempo simboliza la gratitud. Creo que sería perfecta. Naruto sonrió al oír sus palabras y asintió, tomando la planta y siguiéndola hasta la caja. Ella la pasó por el lector y él pagó. Salió con la maceta bajo el brazo, dándoles las gracias a ambos. Ino hizo un último intento por averiguar para quién eran esas flores. No se le ocurrió cómo evadir su respuesta, así que simplemente preguntó, Naruto? ¿Para quién son esas flores? Naruto los miró por encima del hombro con una sonrisa. Sarutobi Hiruzen. Se dio la vuelta y los dejó a los dos en un silencio atónito. Naruto plantó la flor frente a la tumba del tercero, usando sus manos. Estaba arrodillado cuando terminó, reclinándose y observando la lápida de mármol. Sonrió y dijo, así está mejor. El Uzumaki se puso de pie y se sacudió la tierra de los pantalones. Te extraño, jiji. Ojalá estuvieras vivo para verme ahora. Probablemente aún no lo creerías. Yo, Hokage. Los ojos de Naruto se desviaron hacia su izquierda mientras decía, sabes que no tienes que seguir escondiéndote, Kakashi-sensei. El hecho de que ahora sea Hokage no significa que me haya convertido en una especie de paria. Ataque Kakashi descendió tras Naruto y se acercó a su alumno. Había estado oculto entre los árboles, observándolo tras sentir su llegada al cementerio. El antiguo capitán Anbu estaba conversando con Obito y Rin en ese momento, pero le intrigaba lo que Naruto hacía allí. La curiosidad pudo más que él y se marchó para ver qué tramaba el Uzumaki. Ahora se encontraba junto al Hokage interino, observándolo de reojo con su único ojo visible. Kakashi notó que la atención de Naruto volvía a centrarse en la lápida de mármol frente a ellos. ¿Has venido a presentar tus respetos al tercer Hokage otra vez? Preguntó. Los ojos de Naruto no se apartaron de la lápida mientras asentía. Correcto. Kakashi no apartó la vista del rostro del Hokage interino. Notó la nueva prenda en el guardarropa del chico y no pudo evitar resoplar mentalmente. Ver al Uzumaki vestido como el cuarto Hokage solo lo irritó aún más. Le dolía que el sueño de su alumno de ser Hokage se viera truncado tras la votación de los Jounin, pero pensó que era lo mejor. El Uzumaki aún no estaba preparado, al menos en opinión del ataque. Kakashi guardó silencio y sacó a relucir el tema de su misión. Me alegra que volvamos a ir juntos a una misión. Será como en los viejos tiempos. Naruto tenía una pequeña sonrisa en el rostro que Kakashi simplemente no pudo descifrar. Sí. Kakashi continuó mirando el perfil de su alumno. El ataque había notado, desde su último encuentro durante el festival, que Naruto no le dirigía la mirada. Aquello confundió a Kakashi. ¿Por qué no me miras, Naruto? La sonrisa de Naruto se ensanchó un poco más. Es irónico, ¿verdad, Kakashi-sensei? Que uno pueda llegar tan lejos, pero quienes están más cerca de él solo verán lo lejos que no ha llegado. El único ojo visible de Kakashi se abrió ligeramente al oír las palabras de su alumno. El ataque sabía lo que se escondía tras las palabras del Uzumaki. Naruto, no te lo tomes a pecho. Sé que has avanzado mucho. Incluso me has superado en poder. Pero tienes que entender mi punto de vista. Solo tienes 16 años y no estás preparado para semejante responsabilidad. Naruto ni siquiera lo miró mientras se reía entre dientes de las palabras de su sensei. Sus acciones estaban sacando de quicio a Kakashi. Gaara solo tenía 13 años cuando lo nombraron Kasekage. Sí, pero esa era su Nagakure. Konoha es la aldea más grande y próspera del mundo. Exige mucho de su Hokage, y tú no estás preparado para eso, créeme. Dale tiempo y adquiere más experiencia. Sé que serás un Hokage increíble. Gracias, Kakashi-sensei. Lo interrumpió Naruto con una voz aguda, como la de cuando era niño, como si su sensei lo hubiera elogiado. Sabía que su sarcasmo era infantil y que probablemente le daba la razón a Kakashi, pero a Naruto no le importaba. Kakashi prosiguió con lo que iba a decir, ignorando la forma en que Naruto acababa de actuar. Pero pasarán algunos años antes de que eso ocurra. La sonrisa de Naruto no flaqueó en ningún momento, y siguió mirando fijamente la lápida del tercero, para gran frustración de Kakashi. Está bien, Kakashi-sensei. Las palabras del Hokage confundieron aún más a Ataque. Te diré lo que te voy a decir después de la votación de los Jounin y después de que sea Hokage de forma permanente. Siempre seré tu alumno, así que ¿por qué iba a dejar de pensar que me tratarás de otra manera? Kakashi entrecerró los ojos, sin comprender lo que quería decir. ¿Qué? La mano de Naruto se posó en el hombro de Kakashi cuando este se giró para marcharse, sin mirarlo a los ojos, para gran irritación del hombre mayor. Te veré en un par de días, Kakashi-sensei.
Antes de que Kakashi pudiera reaccionar, la mano de Naruto se apartó de su hombro y Naruto desapareció con un Shunshin, dejando solo humo como rastro de su presencia. Kakashi miró la tumba del tercero y luego la de Asuma. Suspiró, dándose cuenta de que era la primera vez que visitaba sus tumbas desde la muerte de Asuma. Alzó la vista al cielo brillante, ya que era mediodía, pensando, Sandaime-sama, Asuma, ¿cuándo perdí de vista quién era realmente el rey? Sakura dejó escapar un profundo suspiro mientras miraba fijamente el techo de su habitación durante lo que parecieron horas. Hoy era uno de los pocos días del mes en que tenía libre del hospital de Konoha, y realmente no sabía qué hacer con su tiempo. Se alegró al saber que pronto estaría en una misión con el antiguo equipo 7 al país de Koyuki-san por algún motivo diplomático. No conocía la historia completa. Simplemente se alegró de saber que finalmente tendría la oportunidad de hablar con Naruto. Hacía más de un mes que no hablaba con el Uzumaki, y la verdad es que empezaba a extrañar al payaso. Su comportamiento odioso y su forma de hablar eran algo cotidiano a lo que se había acostumbrado. Sin embargo, agradecía en cierta medida el tiempo que habían pasado separados. Ese tiempo le había dado a Sakura la oportunidad de ver en qué punto de su vida se encontraba Naruto. Se había vuelto aún más cercana a Naruto después de que él regresara de su viaje de entrenamiento con Jiraiya. Desde entonces, no ha habido un solo día en que no se hayan visto. No lo había pensado hasta ahora, pero después de su regreso, notó que lo veía mucho más a menudo que antes de su partida. Lo atribuyó a que se había encariñado con él y a que su partida la había vuelto un poco más dependiente. Ya tenía problemas de abandono tras la partida de Sasuke, así que cuando Naruto también se fue, las cosas empeoraron. Por eso, cuando Naruto partió para su entrenamiento de sabio, tuvo que contenerse para no bombardearlo con preguntas sobre cuándo volvería y cuánto tiempo estaría fuera. Sabía que una pequeña parte de ella, la egoísta, le habría pedido que se quedara en Konoha. Sin embargo, sabía que no podía hacerle eso a Naruto. Sería muy inapropiado preguntarle esas cosas. Ya le había exigido demasiado. Además, no quería darle al Uzumaki una impresión equivocada. No quería parecer que se había enamorado de él, porque definitivamente no era cierto. Aunque, no se había dado cuenta de cuánto lo extrañaría hasta que se fue. Lo veía todos los días y, sin darse cuenta, se había encariñado con su carácter ruidoso y, si era completamente sincera consigo misma, cariñoso. Durante el mes anterior, que había estado separada de Naruto, revivió todas sus aventuras con él y se dio cuenta de que, en su ausencia, pensaba más en él que en Sasuke-kun. Sin embargo, no le dio mucha importancia, sabiendo que quería a Sasuke-kun y no a Naruto. Pero era consciente de que, en realidad, le tenía mucho cariño a Naruto, aunque más como a un hermano. Se dio cuenta de que era su mejor amigo, probablemente incluso más que Ino. Siempre estaba ahí cuando lo necesitaba y siempre parecía saber qué decir para animarla. Cuando estaba con él, podía ser ella misma y no le importaba lo que los demás pensaran de ellos. Era una de las mejores sensaciones que Sakura podía imaginar. Era una de las cosas que más echaba de menos de Naruto. Sin embargo, ella no podía hacer nada al respecto. Sakura seguía viendo a Kakashi al menos cada 2 días, pero Naruto había estado ausente de sus lugares de encuentro habituales, lo cual era de esperar dado que ahora era Hokage. Haruno dejó escapar otro suspiro al pensar en ello. Todavía no podía creer que Naruto, de entre todos, hubiera sido nombrado Hokage. Cuando lo vio con su capa, cuyo nombre pertenecía al Yondaime Hokage, tuvo que admitir que se veía bastante guapo. No llegaba al nivel de atractivo de Sasuke-kun, pero Naruto tenía sus propios encantos. Sakura tuvo que admitir que la primera vez que pensó que Naruto era atractivo fue muy extraño. Nunca había visto al desertor de esa manera, y aún se estaba acostumbrando a la estrecha relación que había construido con el rubio. Aunque nunca lo admitiría en voz alta, quería a Naruto, pero como hermanos. Estaba agradecida de tener ese tipo de relación con él. Sabía que podía contarle cualquier cosa y que siempre la apoyaría. Así era él. Y lo mejor de todo era que nunca tuvo que preocuparse por tener una relación íntima con él. Claro que intentó invitarla a salir varias veces, pero ella sabía que solo lo hacía en broma, para hacerla sentir mejor consigo misma. Él sabía que ella amaba a Sasuke-kun, y Sakura sabía que Naruto terminaría con Hinata-san cuando se diera cuenta de sus sentimientos. Ese pensamiento le dibujó una leve sonrisa en el rostro mientras reía entre dientes. Harán una pareja tan linda. Haruno se incorporó y giró hasta que sus pies tocaron el reluciente suelo de madera. Últimamente había estado pensando mucho en Naruto y se preguntó si debería intentar verlo de nuevo.
Era la primera vez que tenía tiempo para hacerlo durante el día, ya que trabajaba constantemente en el hospital hasta altas horas de la noche. Había intentado visitarlo en varias ocasiones después de sus turnos, pero descubrió que se marchaba entre las 5 y las 6 de la tarde, una vez terminado su trabajo, para quién sabe qué. No obtuvo más información de la secretaria, quien estaba algo irritada por las frecuentes apariciones de Haruno y su interés en el Hokage. A Sakura, por su parte, no le gustaba el tono que la secretaria usaba cada vez que aparecía la pelirrosa, así que, por decirlo suavemente, no se llevaban muy bien. Pensar en la secretaria y su desagradable actitud le dejó un mal sabor de boca a Sakura, haciéndola decidir no ir a ver si Naruto estaba allí. Lo vería mañana, así que podía esperar. Sus pensamientos se vieron interrumpidos bruscamente al oír que llamaban a la puerta. Sakura. Necesito ayuda para llevar la compra. ¿Podrías acompañarme al supermercado, por favor? Tu padre todavía está trabajando. Sakura suspiró por enésima vez al oír las palabras de su madre. Tenía que ser su madre quien la hiciera trabajar en su día libre. Se levantó, se puso unas sandalias y, hablando lo suficientemente alto para que su madre la oyera a través de la puerta, dijo: Sí, mamá, ya voy. Naruto estaba sentado en su oficina, leyendo un libro antiguo. Su estado deteriorado y su textura desmoronada lo delataban. Lo que una vez fue un diario blanco y brillante, ahora era un pedazo de historia marrón y áspero al tacto. Era el diario del primer Hokage, algo que Naruto había tomado de la sección de los Kage en los archivos de Konoha cuando visitó la biblioteca esa misma mañana para buscar 3 pergaminos de Fuinjutsu. Era una lectura interesante. Aunque solo era una autobiografía, Naruto disfrutó leyendo sobre la vida del primer Hokage. Profundizaba mucho más en su vida que lo que el Kyuubi le había contado. Sin embargo, Naruto notó que Hashirama había mantenido en secreto algunos asuntos personales, como la rebelión de Madara, y no los había contextualizado en el libro. Seguía hablando de sus combates con Madara y sus hermanos, pero nunca daba detalles sobre su amistad ni sobre lo terriblemente que terminó. Con toda honestidad, el primero habló maravillas del anciano jefe del clan Uchiha, llegando incluso a afirmar que Madara lo había superado a él mismo en ciertos momentos de su vida. Hashirama fue tan humilde que admitió que su victoria final sobre él se debió principalmente a la suerte. Naruto había conocido el poder del primero gracias al tercero y a las pocas clases de la academia a las que había prestado atención, por lo que leer los escritos del primer Hokage sobre Uchiha Madara le dejó algo muy claro al Uzumaki. Jamás querría pelear contra un hombre así. Kankurou trabajaba en una de sus nuevas creaciones en el edificio del Kasekage en Sunagakure. Había pasado una semana desde que les llegó la noticia de la destrucción de Konoha. Muchos en la aldea de la arena estaban confundidos sobre por qué su aldea aliada no había enviado señales de auxilio. Pronto descubrieron que la aldea había sido destruida en mediodía, demasiado rápido para que un pájaro mensajero pudiera llegar hasta ellos. Sin embargo, no todo estaba perdido. El enemigo que desafió a Konoha fue derrotado por el mismísimo Uzumaki Naruto. Según las últimas noticias, Konoha ya estaba reconstruyendo su otrora grandiosa aldea, pero sin un Hokage que la liderara, ya que Tsunade, uno de los Sannin, seguía en coma. Kankurou continuó trabajando en el brazo de una de sus marionetas mientras hablaba consigo mismo, diciendo: «Maldita sea, esto es todo un desafío. Con más razón se convertirá en una buena marioneta una vez que la domine por completo». Temari entró en la habitación, dejando caer su abanico del hombro al suelo mientras ponía la mano encima, me preguntaba por qué estabas encerrada aquí. ¿Nuevas marionetas? Kankurou la miró por encima del hombro antes de volver al trabajo. Sí, es un poco complicado de montar. El chico chasqueó la lengua y giró el torso todo lo que pudo desde su posición en el suelo, gruñendo a la chica. Y yo no estaba encerrado. ¿Preparándose para la guerra?, preguntó una voz más joven y melódica a través de la abertura de la habitación. El Kasekage, Gaara, vestía su túnica y acababa de salir de una aburrida reunión del consejo. Debido a lo sucedido entre el líder de Akatsuki y Konoha, era seguro que estallaría una guerra entre ambos, por lo que el consejo estaba debatiendo el plan de acción de Suna cuando Konoha solicitó su ayuda. Kankurou vio a su hermano menor y luego volvió a su trabajo. Más o menos, ya oíste lo que le pasó a Konoha. A estas alturas, nada me sorprendería. La aldea de la hoja pertenece a nuestra alianza, dijo Temari, dejando clara su opinión. No podemos ignorarlo como si fuera un problema ajeno. No. Y reconstruir un pueblo que ha sido destruido no es tarea fácil. Ante todo, deben llenar el vacío creado por la ausencia del Hokage. Kankurou asintió en respuesta a su hermana. Tienes razón.
Temari miró a Gaara. ¿Ha pasado una semana? ¿Ha habido alguna novedad? El Kasekage negó con la cabeza. En la última semana solo habían recibido un mensaje de Konoha, y trataba sobre su destrucción, la victoria de Naruto, el coma de Tsunade y otra información general. Pero nada sobre un nuevo Hokage, al menos por ahora. Kankuro intervino de nuevo. Desde un punto de vista político y psicológico, estar sin su Hokage, su líder y pilar, una de las herramientas que sostenía el titiritero, resbaló accidentalmente y le cortó el dedo índice de la otra mano. Kankuro se llevó el dedo a la boca al terminar de decir. Debe de doler muchísimo. Kankuro miró por encima del hombro a su hermano menor, apoyando la mano durante un minuto. ¿Crees que podrán superar el daño causado por Akatsuki sin un Hokage, Gaara? Gaara abrió los ojos lentamente, pues los había mantenido cerrados absorto en sus pensamientos durante casi toda la conversación. Evitó la mirada de sus hermanos mientras miraba al suelo, pensativo. No lo sé. Pero ese pueblo lo tiene. Los otros dos supieron de inmediato de quién hablaba. Eso les dibujó una sonrisa en el rostro al pensar en el enérgico Uzumaki. Los dos hermanos mayores de Gaara sentían un gran respeto por haberlo rescatado de la desesperación y, un par de años después, por haberle salvado la vida. Los pensamientos de los tres sobre el rubio se vieron interrumpidos por la entrada de un mensajero. Disculpe la intrusión, Kasekage-sama, pero hay 3 ninjas de Kumogakure que desean reunirse con usted. Dicen que es de suma urgencia. Gaara miró al hombre que acababa de entrar y le pareció extraño. ¿Qué hacía allí un ninja de Kumo? El Kasekage asintió y despidió al hombre antes de volverse hacia sus hermanos y a sentirle a modo de despedida mientras se marchaba. Temari tomó su abanico y se lo colgó del hombro con una mano. Siguió a su hermano de cerca, pero se detuvo al ver a Kankuro regresar a trabajar en sus marionetas. La usuaria del abanico infló las mejillas al ver al hijo mediano de la familia. ¿Vienes? Kankuro ni siquiera la miró. Ya casi termino, pai. Algo pequeño le golpeó la nuca. Se giró y vio que Temari le había lanzado una de las herramientas que tenía más cerca. ¿Qué demonios? Temari puso su mano libre en la cadera. Vamos, esto podría ser interesante. ¿Cuándo aparece algo relacionado con Kumo en su Nagakure? Kankuro grunó. TCH. Da igual, ya me lo contarás. El titiritero volvió a su trabajo justo antes de oír a Temari coger otra herramienta, aunque esta vez parecía que había agarrado un puñado. El hombre se llevó las manos a la nuca al instante, intentando protegerse por si su loca hermana se las lanzaba. Vale. Ya voy. Madre mía. Temari dejó las supuestas armas y sonrió con tanta luminosidad que cerró los ojos, disfrutando de su victoria mientras su hermano menor se ponía de pie y la seguía afuera. Kankuro tuvo que reprimir otro bostezo por enésima vez mientras escuchaba a los 3 ninjas de Kumo hablar sin parar sobre su Raikage y la cumbre de los Kage. Sabía que no debería haber escuchado a su hermana. Le habría bastado con enterarse de esto después. Como había dicho antes, a estas alturas nada lo sorprendería. Así que cuando el ninja del rayo empezó a hablar de una alianza temporal entre todas las aldeas para erradicar a Akatsuki, Kankuro no vaciló en lo más mínimo. Lo de Uchiha Sasuke era un poco sorprendente, si es que decía la verdad. Los 3 ninjas de la arena estaban decepcionados con él y desanimados porque Naruto aún no lo había salvado de la oscuridad como hizo con Gaara. Sin embargo, Kankuro solo deseaba poder volver con sus marionetas. Temari, que estaba de pie junto a él, detrás de la silla de Gaara, le dio un codazo en el costado. Probablemente se debía a que el último bostezo de Kankuro no había sido tan silencioso como los anteriores, sino bastante ruidoso. El hermano mediano restó importancia al asunto mientras los ninjas de Kumo terminaban de trabajar. Samui, el líder de los 3, preguntó. Entonces, Kasekage-sama, ¿qué dice? Gaara bajó la mirada hacia su escritorio y recordó todas las veces que había enviado mensajes de paz a las otras aldeas, proponiéndoles forjar una alianza para erradicar a Akatsuki. Sin embargo, siempre recibía una negativa. Quería negarse, pero sabía que tal vez no se presentaría otra oportunidad como esta. Pensó en lo que Naruto haría en esa situación e inmediatamente supo su respuesta. El Kasekage parpadeó lentamente mientras volvía a mirar a los 3, asintiendo. Muy bien, allí estaremos. Sus palabras arrancaron una sonrisa a los 3 ninjas visitantes. Samui dijo, genial. El Hokage también aceptó nuestra oferta, así que ya son 3 de los Kages. Solo 2 más y deberíamos terminar. Los hermanos de la arena aguzaron el oído al instante al oír la palabra Hokage. Gaara se levantó bruscamente de su silla y golpeó el escritorio con las manos, algo inusual en él.
Su reacción sorprendió a todos, incluso a sus hermanos. Tsunade-san se ha despertado. Los tres ninjas de Kumo se miraron entre sí, sorprendidos por las acciones del Kasekaze. Había sido muy estoico y sereno todo el tiempo, así que verlo expresar tal emoción era algo nuevo. Samui negó con la cabeza, sabiendo de quién hablaba, pero sin conocer su estado. No lo creo. Había un nuevo Hokage cuando estuvimos allí. Los ojos de Gaara se abrieron de par en par, al igual que los de sus hermanos al oír la noticia. Gaara se calmó, algo inquieto por saber quién había sido coronado como el sexto Hokage. ¿Quién es? Samui se llevó la mano a la barbilla, intentando recordar el nombre del hombre. Recordaba algo, pero no todo. La noticia de que su sensei, Killer Bee, estaba vivo había eclipsado casi toda la demás información. Karui tomó la palabra y dio un paso al frente. Creo que se llamaba Uzumaki Naruto. Fue quien mató al líder de Akatsuki. Un silencio sepulcral inundó la sala mientras los tres permanecían atónitos. Gaara se recostó en su silla, aún sin poder creer la noticia. Kankuro esbozó una sonrisa y exclamó: «Esa cabeza hueca por fin lo consiguió». Temari fue la siguiente en sonreír. «Jaja, ¿quién lo hubiera pensado?». Gaara permaneció en silencio, mirando fijamente su escritorio. Cuando recordó dónde estaba, alzó la vista y despidió con un gesto al ninja de Kumo. «Bien, si eso es todo lo que hay que discutir, les pido que continúen con su misión. Tenemos mucho en qué pensar». Los tres ninjas del rayo asintieron y salieron. Los dos mayores de los hermanos de la arena miraron a Gaara, esperando a ver qué hacía. Pasó un minuto o dos antes de que Gaara se levantara y rodeara su escritorio, dirigiéndose a la salida. Tomó su sombrero de Kasekaze de un gancho en la pared, ignorando las miradas de confusión de sus hermanos. Temari y Kankuro lo siguieron de cerca. Temari fue la primera en preguntar: Gaara, ¿a dónde vamos? Los dos casi se desmayan cuando su hermano los miró por encima del hombro con una sonrisa en el rostro. «Necesito comprobar por mí mismo si lo que dicen es cierto». Naruto estaba sentado tras su escritorio, a punto de terminar su papeleo y dirigirse a su campo de entrenamiento. Llamaron a la puerta, captando la atención del Hokage. El rubio levantó la vista de su trabajo e hizo un gesto a quienquiera que estuviera detrás de la puerta para que entrara. «Puede pasar». Se sorprendió un poco al ver entrar en su oficina a Mitokado Omura y Utatane Koharu, los dos ancianos de la aldea. Desvió toda su atención hacia ellos, apoyó las manos en el regazo y enderezó la espalda instintivamente. Naruto arqueó una ceja al verlos. «¿En qué puedo ayudarles?». Koharu y Omura siguieron mirando fijamente al Hokage más joven jamás nombrado, con sus semblantes serios. Naruto mentiría si admitiera no estar algo ansioso por lo que pudieran decir. Koharu fue la primera en hablar. «Simplemente queríamos ver cómo te estabas adaptando al nuevo puesto». Naruto sonrió con sorna, tratando de expresar sus pensamientos con cuidado. «Es satisfactorio». Omura resopló, pero no dijo ni una palabra. Koharu continuó hablando. «Como debe ser. Es el mayor honor que un ninja puede recibir en su aldea». Naruto asintió, pero cambió de tema. «En efecto, pero dudo que hayan venido hasta aquí solo para felicitarme». «Ahora bien, ¿qué es lo que realmente querían?». «Ten cuidado con quien estás hablando así, niña», advirtió Omura. La mirada de Naruto se dirigió al otro anciano. «Podría decirte lo mismo, viejo». Esta vez fue Koharu quien se burló. «Sin duda te pareces mucho a esa chica, Tsunade. Todavía no hemos decidido si eso es algo bueno o malo». Naruto apretó las rodillas, y su voz apenas se quebró. «¿Qué se supone que significa eso?». Llegó el turno de Omura para hablar. Si bien Tsunade cumplió con su deber de proteger la aldea lo mejor que pudo, también se le podría reprochar que no fuera lo suficientemente fuerte ni estuviera lo suficientemente preparada para enfrentarse al líder de Akatsuki bajo su liderazgo como Hokage. Naruto apretó aún más sus rodillas mientras fruncía el ceño. «Disculpen». Koharu intervino una vez más en el tira y afloja de los ancianos. «Eres joven e inexperto. Si Tsunade no fue lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Pain, puede que tú no seas lo suficientemente fuerte como para asumir las responsabilidades de una aldea». «Ya basta», exclamó Naruto, golpeando su escritorio con el puño. La expresión de los dos ancianos no se inmutó. Mantuvieron la compostura incluso después del arrebato del Hokage. «Puedes decirme lo que quieras, pero si sigues hablando de Tsunade Obaa-chan de esa manera, te arrepentirás». Los dos siguieron mirando fijamente a su Hokage con la mirada. Omura se acomodó las gafas mientras hablaba. «Parece que teníamos razón sobre ti, Uzumaki Naruto». El hombre se giró y se dirigió a la salida. Koharu siguió mirando fijamente al Hokage.
Le aconsejamos que no abandone la aldea mañana por varias razones, pero sabemos que hará lo que le plazca. Acto seguido, se giró para marcharse, pero se detuvo en la puerta tras Omura, le dirigió una mirada al Hokage y le dijo unas palabras de despedida. Y enhorabuena por convertirse en Hokage. Aunque sea por poco tiempo. Naruto miró fijamente la puerta tras cerrarse, con el puño apretado sobre el escritorio. Se maldijo por dejarse llevar por sus emociones. No era la primera impresión que quería dar a los ancianos, pero pronto lo superaría. Les haría cambiar de opinión, como a todos los que dudaban de él. Tiempo después, en su campo de entrenamiento, los clones de sombra de Naruto seguían con sus tareas mientras el verdadero Uzumaki terminaba de leer el último de los 3 pergaminos de Fuinjutsu. Cerró el tercer pergamino y lo guardó en su bolsa de Jounin, asegurándose de abrocharla bien. El Uzumaki saltó de su posición al campo donde sus cientos de clones entrenaban. Estos miraron a su maestro y comprendieron el significado de sus acciones mientras comenzaban a disiparse lentamente. Dado que Naruto había añadido más clones a su entrenamiento, se había asegurado de que se desactivaran de uno en uno para evitar que se desmayaran por el esfuerzo mental. Una vez que todos los clones se habían ido, Naruto caminó hacia el centro de la pradera. Había árboles que rodeaban la pradera en un radio de unos 200 metros. Además de los árboles, también se podían observar varias grandes protuberancias rocosas que sobresalían de la hierba. Estas habían sido creadas por sus aproximadamente 100 clones que practicaban taijutsu. Naruto cerró los ojos y concentró su chakra senjutsu, localizando a cada uno de sus vigilantes Anbu. Eran inexpertos en senjutsu, así que se sorprendieron cuando su Hokage, de repente, señaló a Kenta, llamándolo. El cuerpo de Kenta apareció de repente, lejos de su escondite, y aterrizó a una buena distancia de su Hokage. Su máscara ocultaba su leve sorpresa por haber sido descubierto tan fácilmente. Naruto abrió los ojos y sonrió cálidamente. Vamos a tener un pequeño combate. Kenta asintió y, sin perder tiempo, agarró el kodachi que llevaba a la espalda antes de lanzarse hacia adelante. En cuanto estuvo a unos 15 metros de Naruto, un tetragrama apareció bajo los pies del Anbu. Por instinto, saltó hacia la derecha, esquivando la explosión que siguió a la aparición del símbolo. Sin embargo, la cosa no terminó ahí. Al aterrizar, otro sello negro y circular apareció en la hierba. Tuvo la suerte de esquivar la trampa una vez más. Esto ocurrió varias veces más. Dondequiera que Kenta aterrizaba, se activaba un nuevo sello que pronto explotaría. Por suerte, Kenta era lo suficientemente hábil como para evitar el daño. Mientras seguía esquivando las explosiones, notó que se volvían menos frecuentes a medida que se alejaba de Naruto. Su teoría se confirmó cuando estuvo a unos 15 metros de Naruto. No aparecieron sellos fuera de un radio de 15 metros alrededor de Naruto mientras Kenta describía un gran círculo a su alrededor para comprobar su hipótesis. El Anbu no estaba realmente maltrecho, aparte de la mugre y la suciedad que se le habían adherido por haber estado cerca de las explosiones anteriores. Su respiración era un poco más agitada por los movimientos rápidos que había tenido que realizar de repente, pero el hombre calvo aún estaba en plena forma. El experimentado miembro de Anbu se detuvo tras dar una vuelta completa alrededor de Naruto. Kenta notó que su Hokage se giró para seguirlo mientras realizaba el amplio arco, y felicitó al chico por haber sorprendido al experimentado ninja que era. Kenta supuso que Naruto había hecho que sus clones colocaran todos esos sellos en la hierba mientras entrenaban, demostrando así que el chico era digno del título de ninja. Naruto sabía que quería entrenar con uno de sus Anbu de antemano y usó este conocimiento a su favor al prepararse para la batalla colocando trampas. Kenta dudaba que sus compañeros más jóvenes hubieran visto a los clones haciendo tales sellos. La mayoría estaban demasiado concentrados en el verdadero Naruto como para siquiera prestarles atención. Sin embargo, no le sorprendería que Bear lo supiera. Nada parecía escapar a sus ojos penetrantes. Kenta enfundó su kodachi, decidiendo tomar otra ruta. Dudaba poder llegar ileso hasta Naruto, así que obligaría al Hokage a ir a buscarlo. El usuario de tierra realizó una serie de sellos manuales antes de golpear el suelo con las palmas. Doton. Dosekiju. Un dragón de roca y barro emergió del suelo frente a Kenta y se lanzó por los aires hacia Naruto. El Uzumaki saltó unos 20 metros hacia atrás, esquivando todo daño cuando el dragón de barro se estrelló contra el lugar donde había estado. Aunque Naruto escapó ileso, el dragón cumplió su propósito de anular su campo de minas. El chakra del jutsu se extendió por el suelo al impactar, borrando así el chakra de los sellos. Esto aniquilaría por completo los sellos de Naruto.
A Naruto no pareció importarle demasiado que el trabajo de sus clones hubiera sido destruido. Aterrizó con rostro impasible. Aunque había reducido el tiempo de entrenamiento de sus clones para crear esos sellos de minas, Naruto no se preocupó. Sabía que, una vez que su oponente comprendiera qué eran y dónde estaban, serían prácticamente inútiles. Naruto dejó que la correa que sujetaba su pergamino sabio se deslizara de su hombro al caer al suelo con un golpe seco. Usó el pie para abrirlo, y el pergamino se desenrolló lo suficiente como para que se viera el sello de almacenamiento de objetos. Lo había colocado allí el día anterior, tras considerar que su Kenjutsu había alcanzado un nivel suficientemente alto. No era un experto en armas, pero podía defenderse de un Jounin promedio. Naruto extendió la mano frente a él y una espada surgió del pergamino, de cuya hoja emanaba humo. Era una katana común y corriente. Naruto dejó el pergamino en el suelo, saltó por encima de él y se abalanzó sobre el miembro de Anbu. Kenta no intentó sacar su Kodachi, sino que optó por continuar con un ataque ninjutsu mientras realizaba una serie de sellos manuales. Doton. Ganban Kyu. De inmediato, la tierra a los lados de Naruto se elevó sobre él, creando una pequeña grieta por la que Naruto siguió corriendo. Kenta juntó las manos mientras las dos grandes rocas a cada lado de Naruto comenzaban a cerrarse, con la intención de aplastarlo. El Hokage continuó corriendo mientras soplaba aire sobre su espada, desde la empuñadura hasta la punta, envolviéndola en chakra de viento. Por una fracción de segundo, el jutsu envolvió completamente a Naruto, y sus guardias Anbu, excepto Bear, se asustaron un poco al pensar que Kenta había aplastado accidentalmente a su Hokage. Sin embargo, el Uzumaki aún tenía espacio dentro del jutsu durante varios segundos, lo que le permitió girar con fluidez mientras blandía su espada. En el siguiente instante, las dos rocas que lo rodeaban se desmoronaron al ser cortadas en pedazos. Naruto hizo todo esto sin siquiera detenerse. El miembro Anbu entrenado ni siquiera pestañeó cuando su jutsu fue destruido. El hombre ya estaba realizando otra serie de sellos manuales. Doton. Doryudan. La tierra junto a Kenta se tornó de un marrón oscuro y se convirtió en lodo al girar, creando un círculo perfecto ligeramente más grande que el hombre a su lado. La cabeza de un dragón emergió del suelo fangoso y abrió la boca. De las fauces de la bestia salieron multitud de proyectiles de lodo del tamaño de pelotas de béisbol que se dispararon hacia Naruto. El Uzumaki vio venir el ataque, esquivando la lluvia de proyectiles como mejor pudo. Naruto se maldijo por no haberse quitado las pesas antes de la pelea, ya que lo estaban frenando demasiado. Apenas logró esquivar algunos de los proyectiles, pero poco a poco se acercaba a su objetivo. Sin embargo, Kenta permaneció impasible mientras concentraba más chakra en el sello que sostenía, y más proyectiles, ligeramente más grandes y mucho más rápidos, comenzaron a salir disparados de las fauces del dragón. Naruto logró esquivar varios de los nuevos proyectiles, pero pronto comenzaron a rozarle los costados, haciéndole perder el equilibrio. Gruñó y usó su espada para cortar un proyectil que se dirigía a su cabeza. La cosa se partió en dos y pasó a su lado. Desafortunadamente, había otra que no había visto, un poco más abajo. La bala de barro le dio de lleno en el pecho y Naruto salió rodando hacia atrás. Kenta canceló su jutsu y sonrió victorioso, sabiendo que la victoria era suya. Cualquier ninja común habría sido noqueado por su Doryudan potenciado. El experimentado shinobi observó cómo Naruto se detenía en el suelo, inconsciente. Pavo Real y Armadillo observaban sorprendidos desde las sombras, ocultos tras sus máscaras, cómo su Hokage había perdido con tanta facilidad. Sobre todo, después de todo lo que habían oído sobre él. Por otro lado, Oso los miraba con rostro impasible. Resopló, murmurando: tontos. Naruto y su espada estallaron en humo, dejando atónitos a todos los Anbu que observaban, excepto a Bear. Kenta, por instinto, buscó su Kodachi. No alcanzó a desenvainarla, pues en cuanto agarró la empuñadura, otra mano le sujetó la muñeca y la mantuvo inmovilizada. De pronto, Kenta sintió una espada apuntando a su cuello. El Anbu giró levemente la cabeza para poder mirar por las rendijas de su máscara y ver el rostro sonriente de su Hokage justo detrás de él. Naruto cerró los ojos, su sonrisa se ensanchó. Parece que hemos empatado. Fue un gran combate. Naruto bajó la mirada y vio la otra mano de Kenta sosteniendo un kunai apuntando a su estómago. Debido a la gran altura de Kenta, la coronilla de Naruto apenas les llegaba a los hombros, el kunai apuntaba cerca de la parte superior del abdomen del sexto Hokage, casi a la altura del pecho. El Uzumaki estaba asombrado del poderío de los Anbu.
En la fracción de segundo en que Naruto impidió que Kenta tomara su espada, este ya había usado su mano libre para agarrar un kunai e intentar detenerlo. Naruto soltó a Kenta y retrocedió para que pudiera girarse y mirarlo. Kenta soltó la empuñadura de su espada y guardó el kunai en su funda mientras asentía al Hokage, de acuerdo con lo que decía su líder. Sabía que no debería haber hablado sin pensar, pero la curiosidad de Kenta pudo más que él. ¿Cómo? La sonrisa de Naruto se ensanchó ligeramente mientras miraba la espada en su mano, examinando sus detalles mientras volvía a su pergamino. Cuando usaste tu Ganban Kyu, hubo una fracción de segundos antes de que la destruyera en la que invoqué un clon para que tomara mi lugar. Me oculté entre los escombros del jutsu y esperé a que mi clon captara toda tu atención. Esto me permitió acercarme sigilosamente por detrás, donde aguardé el momento oportuno para atacar. Kenta asintió una vez más, asombrado por la rapidez mental de su líder. Kenta era más bien impulsivo, así que sabía que, si hubiera estado en el lugar de Naruto, se habría lanzado sin dudarlo. Elefante creía que Naruto era igual, basándose en sus informes anteriores, pero al parecer se equivocaba. Se necesitaba mucha astucia para idear un plan así casi al instante. Kenta entonces tuvo la sensación de que, si su combate hubiera continuado, seguramente habría perdido. Naruto selló su espada de nuevo en el pergamino antes de desenrollarlo y colgárselo al hombro. El Uzumaki se giró para marcharse, diciendo, «Puedes retirarte». Naruto no necesitó mirar para saber que Kenta ya se había ido. El sexto Hokage regresó tranquilamente a casa, sabiendo que le esperaba un largo día al día siguiente. Notas del autor. Un poco corto, pero era mejor terminar así. Un pequeño atisbo de acción al final del capítulo para abrir boca. Prepárense para mucha más acción en el próximo capítulo. En el próximo capítulo, Naruto y su antiguo equipo parten hacia el país de la primavera para ver a Koyuki. Me pregunto si alguno de ustedes puede adivinar qué papel desempeñará Naruto. Les di una pequeña pista. Gracias por leer. Descansen y relájense. Hasta la próxima. Descripción del jutsu. Doton. Dosekiryu, elemento tierra. Dragón de tierra y piedra. Rango B. El usuario crea un dragón hecho de la tierra para atacar al oponente. Doton. Ganban Kyu, elemento tierra. Ataúd de roca madre. Rango C. Esta técnica permite al usuario controlar múltiples secciones de roca y moverlas alrededor de su oponente. El usuario luego forma dos secciones gigantescas que aplastan al oponente. Doton. Doryudan, elemento tierra. Bala dragón de tierra. Rango B. Esta técnica puede crear una cabeza con forma de dragón para disparar bolas de barro a un oponente.